¿Qué tal, amigas y amigos del Invite? Estamos una vez más aquí abonando para hacer tierra buena para el Día del Señor, en los ultimísimos domingos, Miguel, ¿no? Y en los ultimísimos tiempos también. Y en los ultimísimos tiempos, por cierto, porque la lectura del Evangelio pues va en ese sentido, ¿no? Sí. Muy bien, si quieres, vamos. ¿Le damos luego? Sí. Bien. Bueno, en aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando, todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál es la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambres, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero antes de todo esto, los perseguirán a ustedes y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto darán testimonio de mí. Grábense que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias, a las que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Pues Victoriano, es un pasaje muy dramático, ¿no? Es un pasaje que nos llena de esperanza porque se nos ofrece la vida, pero después de una serie de alteraciones, a nuestra vida feliz y contenta, ¿no? Cómoda. Cómoda. Nuestra vida cómoda. Pero si repasamos, todo comienza con la admiración de algunos de las ofrendas votivas del templo. Las ofrendas votivas eran joyas, eran objetos valiosos que dejaban en el templo los visitantes. En el templo de Herodes el Grande, que tenía una explanada como de 150,000 metros cuadrados, era un área muy grande que la están viendo en la pantalla. Delante, a la mitad estaba el santuario, el santuario que tenía las medidas exactas que le había dado Dios a Salomón para que construyera el templo, y dentro del santuario estaba el Santo de los Santos. Eran primero un patio de las mujeres, y luego el patio de los hombres, y finalmente el patio de los sacerdotes, el santo y el santo de los santos. Y entonces la gente... Espectacular, ¿no? Sí, espectacular. Era una maravilla. Sí, era una maravilla de la antigüedad. De construcción, sí. Herodes el Grande había duplicado el área del patio, que se llamaba el Patio de los Gentiles, y que uno puede ver actualmente el área en el que está la mezquita de la Roca de los musulmanes. Sí. Esa es el área, la cúpula dorada, la mal llamada Mezquita de Omar. Y en ese atrio había unas columnas
y había ofrendas de piedras preciosas, de objetos de oro, objetos valiosísimos que la gente, los visitantes iban dejando como votivo. Lo votivo es pues de devoción, ¿no? Y entonces el asunto es que aprovecha el Señor esta aparente admiración, solidez, para hablar de la transitoriedad de las cosas, ¿no? La transitoriedad de este mundo, por más que tengamos objetos valiosos, personas valiosas, tengamos relaciones valiosas, todo es transitorio, todo es profundamente transitorio. Y entonces el Señor va dando ejemplos. Si quieres, sáltate lo de las ofrendas votivas y vamos viendo qué dice, ¿no? Sí. Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Se cumplió en el año 70. O sea, inmediatamente. En el 64 más o menos terminaron el templo, lo inauguraron con bombo y platillo, y en el 70, de 6 años después o 7 años después, ya lo estaban destruyendo los romanos. Primero lo destruyeron el santuario, y luego en el año 150 y tantos todo el resto. Fue una devastación. O sea, el templo de Herodes es que estás diciendo, en el 60 y tantos viene destruido. Y en tiempos de Jesús preexistía el templo de Herodes. Bueno, primero Salomón le construye un santuario. Sí. Dios no lo quería, lo bloqueó cuando David le dijo a Natán: yo quiero construirle una casa, no es posible que yo esté en un palacio y que el arca de la alianza esté en una tienda. ¿No? Y entonces le dice al profeta: ve y dile al Señor que le voy a construir una casa. Y el profeta le dice de parte del Señor: el Señor dice que tú no me construirás una casa, yo te voy a construir una casa en la que se alabe a Dios, hablando de su descendencia, ¿no? Después será Salomón quien construye el santuario. Ni le importa el profeta, ni le importa la señal de Dios. Él quiere construir un santuario y lo construye. Y cuando ve Dios que lo están construyendo, le dice a Salomón: pues házmelo a mi modo, ¿no? Con mis medidas. Eso es el santuario. Ese santuario queda destruido en tiempos de la deportación a Babilonia. Queda totalmente destruido. Y cuando regresan, los poquitos que llegan a Jerusalén de Babilonia, porque es una diáspora, una primera diáspora, llegan muy poquitos a Jerusalén. Entonces Zorobabel fue el encargado de reconstruir el templo. Sí. Y Zorobabel hizo pues lo que pudo, y pues se les quedó una cosa así como más o menos. Y Herodes el Grande, mucho tiempo después, se decide a tumbar lo que hizo Zorobabel, reconstruir el templo al estilo con las medidas de Salomón, y hacer una explanada mayor en el monte Moría. Recordemos que el monte de Moría es el lugar del sacrificio de Isaac. Entonces, Dios proveerá, o Dios provee, más bien. El monte Sión está al lado, y el monte Moría es el monte del templo. Del sacrificio. Del sacrificio de Isaac. Y luego es el lugar del sacrificio del Hijo de Dios. Claro. Bien, entonces este templo, que era pues muy grande, no pudieron destruir toda la explanada, toda la muralla, porque si tú tiras las piedras enormes en Jerusalén,
Hay un tour que vale la pena que nuestros hermanos sepan. Sí. Cuando vayan a Jerusalén, Bueno, contraten un tour que te van pasando en un pasillo de excavación y tienes a todo tu flanco derecho. Tienes el muro perimetral del templo y llegando al lugar en el que estaba el santuario, hay una piedra del tamaño de un camión. Es una piedra enorme. Entonces no fue fácil que los romanos destruyeran claro. todo el templo. Sí quedó piedra sobre piedra, pero el muro del perimetral, pero el santuario arrasado. no quedó nada. Los musulmanes construyeron en la explanada del templo una mezquita, sí, que es el símbolo del imperio musulmán encima de los judíos. Tremendo. Y bueno, en el perímetro de la explanada del templo, lo que fue el atrio de las naciones, o lo de los paganos o de los gentiles, tienen dos mezquitas muy importantes. Es la tercera y la cuarta mezquita muy importante. Muy importantes. La primera es la Meca. La Meca. Luego del Aqsa, que es una de cúpulas negras, y luego la mezquita de la Roca. De la Roca. Fue supuestamente en donde Mahoma, el caballo alado de Mahoma, tocó por última vez la tierra antes de subirlo al cielo. Entonces, toda la solidez del templo de Herodes era una obra magnífica. Trabajaban 10,000 trabajadores diariamente para terminar la obra. Y justo cuando lo terminan, al poco tiempo... A los años, ¿no? ¿A cuántos años? Ya la destruyen. Entonces, no quedará piedra sobre piedra. Es un mensaje de Lucas de la destrucción del templo. Sí, vamos a seguir, por favor. Y entonces entonces le preguntaron, maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió, cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán, yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Yo creo que esto es porque en tiempos de los apóstoles, en tiempos de las comunidades primitivas, había mucho furor en el tiempo final, ¿no? Porque ya se acaba. San Pablo mismo predica a los tesalonicenses que ya está a punto de llegar la segunda venida de Cristo, Cristo en la gloria, y entonces las comunidades estaban buscando siempre quién era. Entonces descubrían a un misionero más enriquecido de la palabra y decían, aquí está. Descubrían a un taumaturgo que venía haciendo milagros y decían, aquí está. Entonces Lucas escribe a las comunidades estas palabras de Jesús. No se apuren, no estén como siempre queriendo encontrarlo, porque no es así. Muchos vendrán y van a usurpar mi nombre. Es decir, muchos comenzarán a decir, yo soy el Mesías, yo soy el mero, pero ustedes no se crean. Estas señales no son las del fin del mundo. Hay muchos ejemplos de señales de este tipo, de usurpadores, que van pasando, cada determinado tiempo se anuncia que se va a acabar el mundo, y pues pasa la fecha y que ya llegó otro Mesías. Sí, ya no tenemos idea. Y los cristianos no tenemos idea por una sencilla razón, porque si nos dijeran la fecha, haríamos un caos. Los cristianos tenemos la obligación
de vivir todos los días como si fuera el último. Como si fuera el último. La palabra de Dios, vivir el esfuerzo de todos los días, un esfuerzo vigilante. Sí. A mí me parece que este evangelio nos mantiene vigilantes. Es una esperanza vigilante. Es una esperanza que está siempre no preocupada por las señales del fin del mundo, sino preocupada por vivir la palabra y por tener una vivencia actual, sincera, simple, no preocupona, sino simple. El fin nos va a llegar como ladrón en la noche. Sí. Cuando decimos, aquí está el fin, ya se movió. El solo hecho de decir, esta es una señal del fin, no es verdad. Porque el anuncio es que va a llegar como ladrón en la noche. Ahora, hay como una gran ansiedad, como una sed enorme de querer saber, ¿no? Sí. En nuestros tiempos, yo creo que sucede en todos los tiempos, en todas las generaciones, de que hay personas que están como ávidos de saber, y entonces la profecía tal, y la otra profecía tal, y entonces y los mayas, y entonces se empata con no sé qué, discurso de la Virgen, y fíjate, me venía a la mente, y yo creo que San Pablo lo decía en ese contexto, cuando dice Pablo, a ver, nos hemos enterado que algunos no trabajan y que nada más están ahí de metiches, ¿no? Sí. Pero estaban en las plazas esperando al Mesías. Ándale, y ahí pues muy a gusto. Y ese es el gran riesgo en algunos. Hoy, digo, está ahí como muy vivo, porque con todo lo que vamos viendo, con la necesidad que hemos visto de un cambio urgente en la iglesia, pues hay estridencia, hay tensión de algunos que sí quieren, que no quieren, y todo se va como interpretando a través de estos cristales, ¿no? Pues ahí está, ya apareció el Mesías, el anticristo, ya está llegando el Señor, bla, 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 y entonces los heraldos ahí se... Sí. Pero fíjate qué terrible, porque esto que dices, ¿cómo ha de ser la espera del cristiano? Porque el riesgo es eso, andar, no hacer nada, husmeando, o estar en la preocupación constante de que qué va a ser. Yo les decía en el grupo de diáconos, ante esta preocupación que a veces sale, pues en realidad hay que hacer lo que nos toca. Sí. Porque si llega hoy, si llega en 100 años o si llega en 10,000 años, para nosotros es exactamente la misma cosa. Si se termina hoy o se termina en 10,000 años, para mí, ¿cuándo se termina el mundo? Porque para cuando yo me muero. Pues el día que estire la pata ya se acabó el mundo. Se acaba el mundo. Ya no hay problema. ¿Cómo sé cuándo me voy a morir? Pues no se sabe. Ahorita mismo puede venir un temblor y nos sepulta aquí y tan. Y fíjate cómo puede ser un distractor enorme, y casi como un juego ahí del mal, de la maldad, porque en esta preocupación de, yo escucho a algunos que gritan, que se desesperan, que denuncian, y el evangelio queda de lado. Queda de lado por este ejercicio más o menos escatologista, ¿no? De fin del mundo, neurótico. Bueno, a mí me parece más psicótico, pero bueno. Sí, porque es como vivir en el delirio, ¿no? Y entonces es más psicótico. Porque está... Y entonces el riesgo es que no estés en este mundo construyendo el reino. Así es. ¿No? Haciendo presente a Dios en este mundo, haciendo lo que te toca. Así es. Porque como decimos, nosotros no podemos estar en la lógica de, ay, nanita, ahí viene el fin del mundo, agárrense. Yo me acuerdo allá a finales del 2000, ¿no? Del milenio, esta cosa de
cuántas fantasías. Y entonces había uno, va a haber 3 días de oscuridad y van a tocar a tu puerta, no les abras porque te vas a morir, prende la vela. Se escape la oscuridad por la ventana. Uy, parece de risa, pero el problema enorme es que mucha gente lo vive. Sí, y mucha gente se zafa de la responsabilidad actual. Y de la realidad. Y de vivir el momento presente. Por eso el Evangelio es tan poco claro. Llegará como ladrón en la noche. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Quién sabe? Cuando más despistado estés. Y por eso cómo le achacan a muchas apariciones de la Virgen, Sí. que ya dijo que se conviertan, que el brazo justiciero, y ahí está la Virgen casi aplastada por el brazo justiciero. Y contradice totalmente la palabra de Jesús, y que nadie sabe ni el día ni la hora, Ahora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo del Hombre. No, pues no, ni el Hijo del Hombre. Y entonces... Y viene la mamá y nos dice, no, es una chismosa. No es una chismosa. Ni el hijo. Ni el hijo. Entonces, menos la mamá. Ahora, el riesgo, ya para concluir esta perorata mía, el riesgo es que se crean formas psicóticas. Yo veía de una secta rara en España, ¿no? de un grupo ultra conservador, que imagínate qué conservador será, que considera que el Opus Dei es comunista. ¿A poco? O sea, en el extremo más... Sí, es ultra. Y entonces digo, nadie se pensaría que el Opus Dei es comunista, pero las formas de manipulación que van creando es realmente doloroso y terrible, y hay que, sí quiero subrayar la advertencia, porque luego en el YouTube, ¿no? Sí. Te vas enganchando y te va llevando a una cosa de verdad delirante, que no tiene que ver con el Evangelio, que no tiene que ver con la experiencia de fe, bueno, ni siquiera con una más o menos... Una sana lógica. Uh-huh. Yo creo que es muy importante lo que apuntas, y así allá va el mensaje de este Evangelio. Si tú tienes idea de una señal, sábete que no es la señal. Que no es la señal. Ya cuando lo afirmas, es que la Virgen Santa se me apareció y me dijo que pasado mañana... Sí. No, ya perdiste. O sea, como estos grupos cuando señalan que Bergoglio es el anticristo, sí, ¿no? Sí. Entonces, ¿dónde me perdí? ¿No? Y que no es un papa legítimo. Y bueno, entra de esto, de esta misma lógica... sensacionalista. Poco sana, que conduce a situaciones de psicosis. Bien. Y de manipulación de las conciencias. Entonces, ¿Y qué te parece si seguimos? Sí. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar, que es lo que venimos diciendo, cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico. Ajá. Porque ahí podríamos agregar este asunto de la ecología, que como el Papa Francisco dice, nosotros tenemos una mirada de eternidad. Sí. Si nosotros los cristianos trabajamos por la ecología, por el cuidado de nuestra casa, no es porque la casa sea la permanente. No. Y no trabajamos angustiados en la ecología, porque la ecología es para nosotros una responsabilidad, pero no una angustia. No una angustia. Es una tarea bella, es una tarea dulce. Sí. Esas guerras, me acuerdo mucho en el temblor del 85, Uy. que todo el mundo decía que ya se iba a acabar el mundo, las profecías mayas dichosas. Sí. Estamos en una etapa de fin de mundo, pero no podemos decir que es el final de los tiempos, sino estamos en una época de cambio. De cambio, de fin de época, ¿no? O de era, ¿no? El final de una era.
como lo dicen los posmodernistas, es un cambio de época. Los pospos, no, los pospos. Modernistas. Es un cambio de época. Es un cambio de época. Habrá muchas transformaciones, inclusive en la iglesia, en la fe de la gente. Sí, sí. Vemos que la fe ahorita no se manifiesta como hace 50 años. No. La iglesia no es lo mismo que hace 40 años o 30 años. O la iglesia. Tenemos en el seminario, es otro. Era, de veras, si lo piensas un poquito, la relación de fe con las comunidades cómo han cambiado, sí, cómo sí. nos han cambiado, y entonces, ¿qué vamos a decir? Ay, pues ya ojalá ya se va a acabar el mundo, ya. No, pues imagínate, de Trento para acá, cuánta agua ha pasado bajo los puentes, ¿no? Sí. Y entonces, del Evangelio para acá. Bueno, es que... San Pablo para acá. Bueno, no, es que me refiero a Trento porque muchos se han quedado como anclados ahí, ¿no? Pero la historia es mucho más grande. Las tensiones y las crisis profundas de la iglesia han sido muchas. No ha sido fácil la vida de la iglesia, pero siempre con la certeza de que Dios la conduce. Muy bien. ¿No? Sigamos. Entonces dice, cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo, se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero antes de todo esto, los perseguirán a ustedes y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Fue la historia de la comunidad primitiva. Sí. Y es la historia de la comunidad actual en muchos lados del mundo, en muchas latitudes del mundo. Por ejemplo, en Siria, la persecución en Siria. La iglesia así perseguida. En el mundo dominado por los árabes. Es una cuestión que pues siempre está. Si no son los árabes, son los comunistas, y si no son los comunistas, los liberales. Pero la iglesia, la comunidad va a estar siempre perseguida. Este es su sello de garantía de la fidelidad que es la consecuencia de ser auténtica, sí, ¿no? Sí. Porque de otra manera te vas acomodando, pues si vas del bracito con el poder político, con el poder económico, le sobas y le echas incienso y lo bendices y es una tentación. Siempre. Es una tentación. A todos los niveles. Caemos frecuentemente. Claro, claro. Y entonces las épocas de persecución son la gracia del Espíritu Santo que nos mueve a no estar cómodos, a desinstalarnos, y probablemente son migajas de fidelidad, ¿no? Sí. Migajas de fidelidad. Fíjate que me viene fuertemente la tentación de preguntarte, ¿qué criterios de discernimiento podemos tener? Porque este discurso se hace desde diferentes posturas. Posturas que vamos viendo encontradas en la iglesia, ¿no? Donde pues muchos, por ejemplo, dirán, como Viganó, por ejemplo, ¿no? Me está persiguiendo el poder político del Papa, bueno, y tú dices, bueno, no, ahí hay como muchas cosas más implicadas, porque la naturaleza humana, como lo hemos dicho, pues es muy, muy complicada de suyo. Sí, sí. Yo apuntaría a un criterio que yo utilizo. La persecución produce o conflicto o paz. Si yo estoy en conflicto, si yo estoy en desunidad, si yo estoy contrario al espíritu, voy a tener guerra interior.
angustia, y voy a estar siempre enojado. En rijosidad, en Ajá, violencia. con las instituciones, con el gobierno, siempre enojado con mi gobierno en la iglesia, con el arzobispo, Con el Papa. Los obispos en general. Yo creo que eso no abona. Y esto nos trae conflicto. Cuando uno está en el amor, en la tolerancia, en el perdón, lo que sucede es que nos persiguen por eso. No nos persiguen por nuestros defectos, nos persiguen por eso. O no por andar de hocicones, envalentonados, ¿no? Envalentonados, ¿no? Esto no es paz, Sí. sino conflicto. Sí. Y cuando uno está haciendo lo que le toca hacer a uno, puede uno ser profeta, pero la profecía no está dada con conflicto, ni produce conflicto, Sí. sino que produce paz. Estamos constantemente invitados para clarificarnos nuestras motivaciones. Sí, esto es muy importante, esto que ya decíamos en otras charlas del Evangelio, sobre el discernimiento, sobre la revisión de mis propios motivos, ¿no? Sí. Siempre Y ahí, hay pues, motivos mezclados. y ahí, pues, no lo puedo hacer solo. Sí. También, ¿no? Eso podría ser otro criterio. Que un criterio muy fuerte es la comunidad, la dirección espiritual. Pero yo te quiero decir, ningún comentario es electro puro. No hay posibilidades de ser Electropuro, me gusta. completamente de Dios. Ahí está. Entonces tenemos que estarnos revisando y revisando y revisando. Yo dije esto ¿por qué? Por una motivación personal, por un interés político, un interés financiero, que estoy quedando bien, que con qué grupos, si son grupos servidores o son grupos que ostentan el poder, son grupos que no quieren dejar sus prebendas, o son grupos del pasado que defienden un pasado. Hay que estarse preguntando mucho a cada paso. Por ejemplo, yo terminando las grabaciones me quedo pensando si lo que dije es de Dios o es de mi ronco pecho y Claro. de mis privilegios o de mis ideas y de mis ideologías. Desde mis convicciones, ¿no? Porque luego hay ahí como dogmas de fe que yo mismo me alimento y me sostengo, y entonces, ¿qué necesidad de no ser mi propia referencia? Yo creo que aquí tendremos que ser pero muy orantes, muy conscientes de que la comunidad nos acompaña. El discernimiento brota de la oración, de la escucha de la palabra, del análisis sensato y escuchar todas las opiniones. Lo que me gusta mucho del Papa es que el Papa insiste en la escucha. Sí. Escucha a todos los sectores. Como decía don Jorge Martínez, el obispo que fue rector del seminario, Nuestro rector. no lean un solo periódico. Sí, Lean sí. los que puedan leer. Anda. Bueno, decía, los bueno, seminaristas- uno de derecha y uno de izquierda, aunque Los sea. seminaristas flojos decíamos, no hay que leer ni un solo periódico. Para no contaminarnos. Pero no lean un solo periódico. No veas siempre el mismo comentario. No escuches a la misma gente. Ajá. Hay que escuchar a todos. Sí. A todos. Y entonces irse formando. Y escuchar, ¿no? En En silencio. A ver, ¿qué? Contemplar, porque el riesgo de nuestro es siempre, lo digo porque lo voy viendo también en nuestros ambientes, el riesgo de polarizar
y dividir también al interno de la comunidad entre buenos y malos. Sí. Y entonces ya me voy preguntando, bueno, ¿Miguel es de los buenos o es de los malos? ¿Es de los que se van a ir al cielo o de los que se van a ir? Y la vida y la persona y la realidad es mucho más compleja que definirla en términos de blanco y negro. Sí, ¿no? Y de buenos y malos. Y de buenos y malos. Por supuesto que esto abona a lo que te estoy diciendo, que todos tenemos una mezcla de intenciones. Sí. Hay que desmantelar profundamente la mezcla y decir esto que dije viene de Dios. Ajá. Y esto que dije viene de mi ronco pecho y de mis fobias, enojos o de mis de mis filias. Las filias y las fobias, de mis anhelos, de mis intereses. Sí, claro. Entonces, esto es una cosa, un ejercicio que siempre estamos haciendo. Sí. Por eso, el análisis el examen de conciencia, hice bien o hice mal, a mí como que no me convence. ¿Cuántos pensamientos malos? Sí. ¿Cuántas veces me antojó la vecina cuando pasó? Sí, ¿Cuántos, ¿Cuántas veces pasé por el puesto de periódicos y lo vi con ojos bisbirindos? Ándale. Entonces, ¿cuántas tentaciones tuve a la hora de ver una película que sale una escena fuerte? Bueno, no. Eso es mucho más. El análisis de conciencia que tenemos que hacer, yo les recomiendo a mis fieles, el análisis de conciencia que tenemos que hacer es de este mismo dato, de este mismo acontecimiento, esta misma actitud, ¿qué es de Dios y qué no es de Dios? No abona, claro. Y hay que desmantelar nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras acciones. Nuestras posturas. Porque pueden ser muy bonitas y estar por dentro podridas, como los sepulcros blanqueados, por cierto, ¿no? Sí. Entonces, pues qué importante esto, Miguel, porque estamos en un tiempo donde pues hay polarizaciones, hemos dicho en toda la historia ha habido polarizaciones, solo que estamos en un mundo donde parecen lavaderos comunes, ¿no? Sí. Las redes rebotan rápido todo y entonces sube todo y baja todo. Entonces, y se apaga todo. Y entonces, ¿cuál es la esperanza? Ustedes dice, si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Y mantenernos firmes es mantenernos fuertemente anclados en la roca, que es Jesús. Y revisar a la luz del Evangelio, a la luz del Evangelio otra vez a la luz del Evangelio. Y ya si después quieres de Santa Petra la Callosa o de Santa Torcuata de Jerusalén, también las filias y los gustos, ¿no? Eso está la iglesia. Pero el punto fundamental es el Evangelio, ¿no? Yo les digo a mis laicos y esto es una reflexión muy profunda, porque hay que distinguir entre las persecuciones que hacen por nuestros pecados, nos persiguen por nuestros pecados. Sí, porque luego nos bañamos de pureza. Porque me están persiguiendo, pero la persecución no es en sí misma lo valioso. La persecución nos provoca autenticidad. Sí. Pero la persecución en sí misma no nos dice nada. Y entonces nos pueden perseguir por nuestros pecados, porque somos déspotas, porque no hacemos caso de la necesidad. Estamos allí con nuestros trajecitos muy monos, muy bien peinaditos, sí, ¿no? En YouTube o sí, lo que sea. Y como profetas de desventura, ¿no? Pero no siempre la persecución es por la santidad de nosotros, por la fidelidad del Evangelio. Hay mucha persecución y precisamente la iglesia se está purificando ahorita porque nos están persiguiendo por nuestros pecados. Sí. Por nuestra desatención, por el abuso a menores, por el ser dinerero. Por el extrapoder, ¿no? Sí.
por las complicidades con los poderes establecidos. Y fíjate cómo sí, efectivamente, hay sectores de la iglesia que dicen es que es un despliegue de Satanás. Ni necesidad tenemos, porque nosotros mismos hemos arruinado la vida de la iglesia. Entonces hay que purificarnos. Muy bien, pues yo creo que más que suficiente para pensarle esta semana. Pues muy bien, amigas y amigos, no se olviden de darle like, de comentarnos, hacernos preguntas y nos vemos la próxima. Miguel, gracias. Sí. Y también les queremos avisar que vamos a tener un programa especial del Adviento. Sí, no se lo pierdan, que está buenísimo. Con Jesús María Sánchez. Con Jesús María Sánchez. Jesús María. Un experto, liturgista, en liturgia. Maestro de muchos de nosotros, ¿no? Sí. Y pues va a estar fácil. Va a estar buenísimo, no se lo pierdan. Bendiciones.